¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con este tema que se llama materiales orgánicos e inorgánicos. Este tema es el que continúa a los metales, ¿verdad? Que ya vimos cuáles son los metales ferrosos, que son los que tienen contenido de hierro. Cuáles son los metales no ferrosos, pues todos los que no tienen hierro en su composición. Hablamos del aluminio, el oro, etcétera. Vamos a pasar con otra categoría. Acuérdense que las tres grandes categorías son metales, polímeros y cerámicos. Dentro de los orgánicos tenemos nosotros, que es el tema de este momento, tenemos a los plásticos o los polímeros, que es lo mismo. Vamos a llamar materiales orgánicos a todo lo que viene de origen de un ser vivo, como puede ser un animal, como puede ser un vegetal, una planta, un árbol. Y lo inorgánico, pues todo lo contrario, lo que no viene de manera natural, ¿verdad? Como puede ser, ya lo platiqué, ¿verdad? De algún origen de un ser vivo. Entonces, orgánicos son aquellos que vienen de manera natural, de origen de un ser vivo, y los inorgánicos, pues no. Entonces, vamos a empezar con el petróleo. El petróleo, como ustedes saben, es un material orgánico, y muchos se preguntarán, bueno, pues yo no leo nada del orgánico. Ahorita lo vamos a platicar aquí. Del petróleo se obtienen fundamentalmente dos grupos de productos. Por un lado, aquellos que se utilizan para obtener energía, como por ejemplo la gasolina o el diésel, y por otro lado los productos derivados que se utilizan para producir todo tipo de objetos. Llámese la funda de su celular, llámese las carcasas de su laptop que está utilizando ahorita, el recubrimiento de la fuente de poder que hace que su laptop funcione, un plato, un vaso de plástico. Todo esto es derivado también del petróleo. El petróleo es un recurso fósil que se utiliza como energía primaria en el mundo actual. En particular, la principal fuente de energía, que a la vez resulta la materia prima en numerosos procesos de industria química. La irrupción del petróleo sustituyó al carbón, que era la fuente principal de energía a finales del siglo XIX, situándose tradicionalmente en 1859 el origen de la industria petrolífera, con la perforación del famoso pozo de Edwin en Pensilvania. Bueno, entonces, como podemos ver hasta aquí no nos dice por qué el petróleo es considerado como un material orgánico. Aquí nos lo voy a decir enseguida. El petróleo se origina a partir del detrito, que es la descomposición de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales, que solían vivir en los mares. Estamos hablando hace miles de años, lagunas o desembocaduras en los ríos. Entonces viene de origen de un ser vivo, como puede ser acuáticos, vegetales y animales. Después de estar en el mar, después de muchos años, ¿qué pasa? Que se empiezan a descomponer y quedan pequeñas partículas de organismos vivos, y estos organismos vivos pues son los que hoy por hoy se conocen como el petróleo. La materia orgánica se deposita y se va cubriendo por sedimentos, y al quedar cada vez a mayor profundidad se transforma en hidrocarburos, ¿sí? Todas estas partículas se van depositando en la profundidad y se llama hidrocarburos, en un proceso que, según las recientes teorías, se debe a diferentes tipos de bacterias. La composición del petróleo normalmente está comprendida entre un 84 y 87 de carbón, del 11 al 14 de hidrógeno, y un 0,2% de azufre y algo menos de 0,2% de nitrógeno. Entonces, como el petróleo lo forman hidrocarburos, que a su vez fueron formados por medio de partículas o átomos de organismos vivos, como pueden ser animales acuáticos, vegetales y otros. Entonces, por esa razón, el petróleo es considerado de origen orgánico. Entonces, por eso en este tema está, ¿verdad? Y hay muchas derivaciones del petróleo que vamos a ver a continuación. Pues aquí tenemos algunas plataformas o pozos donde nosotros podemos extraer el petróleo, ¿sí? En el mar, o bien haciendo un estudio para ver si la zona contiene este elemento. Hay algunas partes, me ha tocado a mí en lo personal ver en Estados Unidos este tipo de bombas que traen hacia afuera el petróleo. Por ejemplo, ahí de Ciudad Juárez, El Paso, a aproximadamente unas 6 horas, 8 horas en Texas. Hay este tipo de plataformas, ¿sí? Y están extrayendo ahí el petróleo. De hecho, en esa parte de Texas, le estoy hablando cerca de
de Amarillo, Texas, de todos los municipios o pueblitos que colindan esa zona. Hay muchas de estas plataformas. Entonces, como hay muchas de estas plataformas, nada más como cultura general, una de las principales fuentes de empleo es esto, el petróleo. ¿Cuál es la otra? La matanza, porque también hay mucha matanza de res, ¿sí? Entonces, estas son las dos principales fuentes de trabajo, al menos en esta zona que particularmente yo sí conozco. Bueno, entonces, ¿cuáles son los derivados del petróleo? Tenemos veneno, tenemos gasolina, tenemos lubricantes, tenemos el queroseno, que es un líquido inflamable y transparente. Se emplea de combustible en el movimiento de turbinas y en los motores de aviones. Tenemos los cauchos, que son los neumáticos. Tenemos la parafina, con el que se hacen las velas, detergentes, el ACPM, que es el petrodiesel, aceite combustible para motores. Tenemos el gas propano, que ustedes utilizan en su casa. De hecho, dicen, ustedes utilizan gas LP, ¿verdad? Que es gas licuado de petróleo. Y por acá tenemos el polietileno, que es el plástico o el polímero derivado del petróleo que más se utiliza en la actualidad, el polietileno. Con el polietileno, hagan de cuenta que son todos los plásticos que ustedes utilizan, ¿sí? Llámese, como les digo, un vaso, llámese como un plato, llámese cualquier cosa que hoy en día ustedes prácticamente tengan contacto con él, es un polietileno. Y los disolventes son los principales elementos que se derivan de este elemento orgánico que se llama petróleo. Metales orgánicos, materiales, son así considerados cuando contienen células de vegetales o animales. Células, átomos, partículas. Estos materiales pueden usualmente disolverse en líquidos orgánicos como el alcohol o los tetracloruros. No se disuelven en el agua y no soportan altas temperaturas, son flamables. Algunos de los representantes de este grupo son productos del petróleo. Entonces vamos a tener plástico, materiales orgánicos como la madera, el papel, el hule y la piel, ¿sí? En este tema vamos a ver nosotros lo que viene siendo los plásticos. Ahí ustedes en plataforma van a tener una carpeta donde van a venir algunos procesos donde se utilizan los plásticos. De favor les pido que vayan ustedes a la plataforma y los vean. Aquí lo que vamos a ver es cómo funciona la inyección de plástico. Hagan de cuenta que una vez que se obtiene el petróleo por medio de barriles, hay un proceso industrial en donde se les da forma, un proceso industrial. A cuenta, tienen el petróleo líquido, posteriormente tienen un proceso de solidificación donde se hacen como lentejas que ustedes comen en su casa. Esas verdes lentejas se le llaman pellets, pero es de petróleo, es decir, son plastiquitos en forma de pellets, y de esta manera lo venden comercialmente hablando. Sí, lo venden en sacos, como esos sacos de cemento, pero es el plástico en forma de pellets, o le llaman resina, y ustedes lo pueden comprar para elaborar productos con estos pellets, ¿verdad? Con los diferentes tipos de plásticos que se manejan. Por ejemplo, uno de los plásticos más famosos que les acabo de platicar es el polietileno, pero puede ser otro tipo de plástico. Resumiendo, tenemos el petróleo líquido. Posteriormente pasa un proceso industrial para la transformación de pequeñas bolitas de plástico que se llaman pellets o resina, y así se vende comercialmente a las empresas que le quieran dar forma a este tipo de plástico o polímero. Entonces aquí lo que vamos a ver un proceso. Déjenme bajarle un poco. Un proceso de cómo es la famosa inyección de plástico, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es la maquinaria principal. Ahí, como dice, la tolva de alimentación. Nosotros, tenemos ahí la unidad de inyección. Este es como un tornillo que va avanzando hacia estos moldes que están aquí del lado derecho, estos moldes. ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener el plástico en forma de resina o bolitas en forma de pellets. Lo tenemos que derretir. Una vez derretido, llega un molde que le da forma de lo que ustedes quieran, como si ustedes fueran a hacer un pastel, ¿verdad? La harina está prácticamente líquida, no tan líquida, pero líquida. La ponen en un molde, la cocen y ya sale una galleta, sale un pastel. Es algo similar, ¿verdad? Tenemos nosotros los pellets, se derriten, llegan a un molde, ¿sí? Ese molde le da una forma, ya sea de un vaso, ya sea de algún conector, y luego inmediatamente el mismo molde tiene un proceso de solidificación o refrigeración para que esta pieza
pues esté sólida, y ya cuando está sólida, es decir fría, la suelta y ya tenemos la pieza. Aquí lo vamos a ver en el video. Aquí lo vamos a ver. Fíjense, aquí esto que está de color naranja son unos calentadores, y a esto que le llaman usillo es un tornillo que va a ir empujando el material hacia lo que está aquí, hacia los moldes. Entonces ese tornillo va a ir girando y a la vez va a pasar por estos moldes, que son unos calentadores, como si fueran unas resistencias. Derriten el material, llegan a esta parte verde que ustedes ven aquí, y ahí es el molde. Bueno, aquí es la materia prima, la depositan, que son los pellets, va avanzando. Una vez que pasa por los calentadores, que es esta zona naranja, ya está derretido, ¿sí? Ya se derritió. Y aquí va a llegar unos moldes, estas piezas verdes, es un molde y contramolde. Entonces, ya para esto, ahí cuando lo está abriendo, si se fijan, lo abrió, pero en un momento depositó y llenó la cavidad del molde. Inmediatamente estas paredes tienen un sistema de refrigeración por medio de agua, pasa por dentro agua, que hace que la pieza se enfríe rápidamente, y al momento de que pasa esto que estamos viendo aquí, que se abre, la pieza pues ya está sólida y cae, ¿verdad? Y está lista, a lo mejor por ahí no está perfecta, porque a lo mejor lleva por ahí hay que hacerle ahí algunas cuestiones, como quitarle, le llaman flash, que es algún excedente que tenga por ahí, algún material, alguna rebabita, pero en plástico que tengas, le llaman flash prácticamente. Los flashes son como rebabitas que pueden tener ahí, entonces hay que cortarlas o hay que darle ahí por ahí un acabado, pero prácticamente está la pieza ya terminada. Entonces eso es lo que es la inyección de plástico, ¿sí? Y ahí soltó la pieza, ¿sí? Ya líquida. Miren, estas mangueritas que ven aquí, pues son el sistema de refrigeración. Molde, contramolde, el contramolde es móvil. Sistema de enfriamiento, ¿sí? Por medio de agua, pero más bien a las paredes. No crean que mojan la pieza, no, sino a las paredes. En un momento se enfrían tanto que la pieza aquí inmediatamente ya sale sólida, ¿sí? Ok, entonces ahí está un ejemplo. Por ejemplo, aquí viendo este video se hizo una forma que era como un platito. Vamos a ver aquí otro procesito. Fíjense, en otro proceso de inyección de plástico se hizo esta probeta que le llaman preformas. Aquí hay un enroscado. Estas preformas son las que se utilizan para los envases de Coca-Cola, de la Pepsi, etcétera, etcétera, para los refrescos. Pero hagan de cuenta que este es el proceso de soplado, cuando ya se le va a dar forma a la botella. Fíjense, así es como sale la máquina de inyección de plástico, se le llama preforma. Es como una probeta y aquí tiene una rosca, ¿verdad?, donde va a entrar un tapón. Fíjense, entonces este ya es un proceso después del proceso de inyección de plástico. ¿Qué va a pasar ahí? Que le van a insuflar, le van a poner aire a presión caliente, y esto es por dentro, viéndolo por dentro, se insufla aire, se avienta aire muy caliente, que hace que la forma tome la forma del molde, que en este caso es de una botella, si se fijan. Entonces eso es lo que es la inyección de plástico. Las botellas que ustedes se toman, nos tomamos ahí de un jugo, de una soda, es plástico, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que es un polietileno, que es el de uso común, el más común y el más cotidiano. ¿Listo? Sí, entonces eso es lo que hace prácticamente. Entonces aquí lo que va a pasar es que ya está la botella lista y ya la suelta, o bien el operador la puede tomar, o ya sigue su proceso, a lo mejor el proceso de llenado. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos viendo, hijo un ciego. Ahí está, procesos con plásticos. Entonces el primer polímero, vamos a entrar a los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Son los plásticos. Sí, el primer polímero, el primer plástico, que lo vamos a ver, va a ser el polietileno. La industria petroquímica hace un proceso de refinación del petróleo, obtiene etileno, propileno, butilenos, etileno, etcétera, etcétera, ¿sí?
Los polímeros se dividen en plásticos y cauchos, hules. Como materiales de ingeniería son relativamente nuevos en comparación con los metales y los cerámicos, pues solo datan alrededor de la mitad del siglo XIX. Los cerámicos siempre existieron, posteriormente los metales, ¿verdad?, que fueron descubiertos, y esos fueron los terceros, la tercera categoría que se descubrió, por llamarlo así, se llama polímeros, o en otras palabras son los famosos plásticos. Un polímero es un compuesto que consiste en moléculas de cadena larga, cada una de las cuales está hecha de unidades que se repiten y conectan entre sí. En una sola molécula de polímero puede haber miles, incluso millones de unidades. La palabra se deriva de vocablos griegos poli, por eso es polímero, poli, que significa muchos, ¿verdad? Y meros, que se contrae a mero, que es parte. La mayoría de los polímeros se basan en el carbono y por ello se les considera productos químicos orgánicos. Volviendo con la palabra, ¿sí?, significa que va a tener, como dice aquí, miren, en una sola molécula de polímero puede haber miles, incluso millones de unidades, ¿sí?, de los polímeros. Entonces por eso se llama poli, que significa muchos, y mero, que significa partes. Ahorita vamos a ver cómo los polímeros constan de una cadena larga de elementos, ¿sí? Por eso se llama polímeros, son muchas partes. Aquí vamos a tener tres categorías: los termoplásticos, los termofijos o termoestables y elastómeros. Los más usuales son los termoplásticos. De los tres tipos, la de mayor importancia comercial son los termoplásticos, pues constituyen alrededor del 70% del peso total de todos los polímeros sintéticos que se producen. Los termofijos y elastómeros contribuyen con 30% a partes casi iguales, con una pequeña ventaja del primero. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera categoría, que son los termoplásticos, también llamados TP. Son materiales sólidos a temperatura ambiente, pero si se les calienta a temperaturas apenas unos cuantos cientos de grados, imaginemos una botella de un envase de un refresco, se vuelven líquidos y viscosos, es decir, se van degradando. Esta característica permite que adopten formas de producto de modo fácil y económico. Se pueden sujetar repetidas veces al ciclo de calentamiento y enfriamiento sin que el polímero se degrade en forma significativa, es decir, que pierda sus propiedades. Es una de las características que tienen los plásticos, que se pueden estar derritiendo y a ciertas composiciones no va a pasar absolutamente nada, es decir, se puede estar haciendo un ciclo y luego otro ciclo. Bueno, vamos a tener el primero, el que les estoy platicando, es más ni menos, apréndaselo, el polietileno. Es el más famoso de todos, ¿sí? Es el que se usa diariamente, es el que ustedes ven en juguetes, en bolsas, en envases. Es probablemente el polímero que más se ve en la vida diaria. Es el plástico más popular del mundo, el más popular del mundo. Por ser un material tan versátil, tiene una estructura muy simple, la más simple de todos los polímeros comerciales. Una molécula de polietileno no es más que una cadena larga de átomos de carbono con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. Bueno, es por cada molécula, ¿verdad?, vamos a contener un carbono, ¿sí?, un átomo de carbono y dos hidrógenos, un átomo de carbono y dos hidrógenos. Entonces es una cadena larga donde hay puros carbonos, que a su vez cada carbono tiene dos hidrógenos, por eso se llama polímeros, ¿verdad? Meros es una parte, pero poli es mucho, entonces es una cadena muy larga. Entonces esto es la composición del polietileno. Entonces aquí, como podemos ver, es prácticamente todo lo que ustedes tienen alrededor. No digo que todo, pero gran parte de lo que ustedes con lo que conviven diariamente, hablemos de un 80% de lo que conviven en cuestión de plásticos, es ni más ni menos que este famoso polímero que es el polietileno, ¿sale? Ese es los más famosos, es el material más famoso, por llamarlo así. Vamos a tener, bueno, el polietileno es químicamente el polímero más simple, se representa con una unidad repetitiva, como está aquí. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 60 millones de toneladas anuales alrededor del mundo. Su bajo precio, por eso hay muchas empresas que se dedican a la elaboración de los plásticos por medio de la inyección de plástico. ¿Por qué? Porque en sí, no únicamente del polietileno, sino de la mayoría de los plásticos o polímeros, tienen esa gran característica, que a comparación de los cerámicos y los metales, los polietilenos son de menor precio. Vemos ejemplos aquí en la ciudad, aquí en el Parque Industrial Supra, ahí enfrente de la Coca-Cola, tenemos la empresa Yasaki. Esta empresa se dedica a hacer conectores, entonces su proceso es de inyección de plástico. Tenemos también aquí en el Parque Industrial Chihuahua, aquí digamos
cerca del Cedis de Oxxo tenemos una que se llama Century Mold, que se dedica a la elaboración de piezas para el motor de un automóvil, mangueras, pero todos son pues plásticos básicamente. Y tenemos también casi atrás de estas de Century Mold, a un lado más bien del Cedis de Oxxo, tenemos una que se llama, déjenme acordarme, se llama, válgame, se me fue el nombre, ahí me acuerdo el nombre. Se hacen, tienen un proceso de inyección de plástico, se llama GMC Plastics, GMC Plastics. Hacen muchas piezas de plásticos. Una de las piezas que hacen plásticos, me agrada, ya que esa pieza se vende mucho en Estados Unidos y es simplemente un artículo para la casa y particularmente para la ropa, donde es un cepillo, ¿verdad?, que quita las lanas de la ropa. Me da un poquito de risa porque aquí pues nosotros en México no es muy famoso esos tipos de cepillos, sino pues se la quitamos con la mano, buscamos un rastrillo, lo que sea. Bueno, ahí hacen el mango de ese cepillo que quita las lanas de la ropa, sí, ahí en GMC Plastics. De hecho pues ese artículo pues va directamente allá a Estados Unidos, no se comercializa aquí. Entonces ahí lo hacen. Entonces tenemos muchas empresas que manejan el plástico y que se dedican a la inyección de plástico, que como ya lo comenté en el video pasado, pues es un proceso muy parecido a estar derritiendo, a tener un molde, a solidificar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a tener el policloruro de vinilo. Es el plástico que en la ferretería se conoce como PVC. El PVC con el cual se hacen los caños, y los caños de PVC están por todas partes. El PVC resistente al fuego y al agua. Aquí está la imagen. Pueden ustedes ver cómo el PVC o el policloruro de vinilo pues es muy famoso. Lo vemos como lo acabo de leer, en los caños. Pues lo han visto. Una de las características importantes pues que es resistente a altas temperaturas, al fuego y al agua. De hecho pues está en instalaciones externas y soporta pues altas y bajas temperaturas, por eso se utiliza para estos fines. Es similar al polietileno, con la diferencia de cada dos átomos de carbono, uno de los dos átomos de hidrógeno está sustituido por un átomo de cloro. Por cada dos átomos de carbono, la primera tiene hidrógeno, pero ya el segundo tiene un átomo de cloro. Esa es la diferencia, pero también es una cadena muy parecida a la que nosotros vimos en los polietilenos. Hagan de cuenta que es esta cadenota larga, pero como dice ahí, es por cada dos átomos de carbono se sustituye un hidrógeno por un cloro. Entonces este es el famoso PVC, también es considerado como un polímero. Posteriormente tenemos el polimetilmetacrilato, que los científicos perezosos lo llaman el PMMA. Es un plástico claro usado como material irrompible en reemplazo del cristal. También me imagino que lo han visto por ahí. Es un cristal muy resistente, es como si fuera un vidrio, pero a fin de cuentas es un plástico, es un polímero. Lo vemos en algunas canchas de fútbol, ahora que ya ven esas canchas de fútbol rápido, algunas que están con tabla, con madera, pues ya hay algunas otras que están con un tipo cristal, pero a fin de cuentas no es un cristal, ya que el cristal pues pudiera quebrarse. En cambio se utiliza un plástico más resistente, como es este que está aquí, el PMMA. Vamos a tener también uno importante, que es el polipropileno. No es que le compita, pero es otro tipo de plástico que a la par del polietileno es muy usado. La diferencia es que este es más resistente a altas temperaturas. Entonces quiere decir que por ahí en su casa algunos de ustedes van a tener por ahí un vaso, van a tener un plato, o van a tener a lo mejor esos famosos toppers que son más resistentes que un polietileno. De hecho, en sí la marca Topper pues es de polipropileno. Son plásticos muy resistentes, a diferencia de algunos Topper imitación que son de polietileno, que esos pues se degradan bien fácil, se doblan bien fácil. Cuando ustedes tengan un plástico muy resistente, quiere decir que estamos hablando de un polipropileno. Esa es la diferencia del polipropileno con el polietileno. Es uno de esos polímeros versátiles. ¿Qué quiere decir versátiles? Pues que se puede hacer muchas cosas con ellos. Tiene mucha versatilidad, que andan a nuestro alrededor, cumplen una doble tarea como plástico y como fibra. Como plástico se utiliza para hacer cosas como envases para alimentos capaces de ser lavados en un lavaplatos. Esto es factible porque no funde por debajo de 160 grados. A diferencia del polietileno, que es un plástico más común, se recalienta aproximadamente a 100 grados centígrados. Entonces este soporta una más alta temperatura y se utiliza
utiliza, como les digo, para recipientes, por ejemplo, por poner un ejemplo más sencillo, para recipientes donde se calientan y se puede meter fácilmente a altas temperaturas, al horno, a donde sea, y soporta más que un simple polietileno, lo que significa que los platos de polietileno se formarían en el lavaplatos. Como fibra, el polipropileno se utiliza para hacer alfombras de interior y exterior. Las famosas alfombras de fútbol, jardines, etcétera, se encuentran siempre alrededor de piscinas y las canchas de mini golf. Funciona bien para alfombras al aire libre porque es sencillo hacer polipropileno de colores y porque el polipropileno, a diferencia del nylon, no absorbe agua. Entonces es otro, y aquí está la estructura del polipropileno. A continuación vamos a hablar sobre el poliestireno. Para que me entiendan, el poliestireno es esto que están viendo aquí, desechable, ¿sí? Un desechable que ustedes utilizan, un desechable donde les ponen la torta, el hot dog, un desechable que ustedes utilizan para como vaso para sus líquidos, es ni más ni menos que un poliestireno. Entonces, cuando ustedes estén frente a un vaso desechable, ¿sí?, frente a un plato desechable, pues no es que más que tengan ustedes enfrente un polímero, y su nombre es el famoso poliestireno. Solo el polietileno sea más común en su vida diaria. Este sí lo utilizan en su vida diaria, el poliestireno. Estructuralmente es una larga cadena hidrocarbonada con un grupo felino unido a cada dos átomos de carbono, como está aquí, una cadena de carbonos unidos a un grupo fenilo, que es este de aquí. Y una característica del poliestireno es que tiene buena termicidad. ¿Cuántos de nosotros también? ¿Por qué en las hamburguesas, por poner un ejemplo sencillo, o por qué un hot dog lo ponen en este tipo de recipientes? Además por economía, además por bajo peso, porque puede soportar ahí su comida caliente, porque es térmico, caliente, o sea, así esté por fuera muy helado, ustedes tapan el recipiente de poliestireno y se va a conservar lo que tengan allí adentro caliente. Entonces es una de las ventajas. También, como ustedes han visto algunas hieleras que venden en los supers, sí, de esas hieleras desechables, pues son de poliestireno. De igual manera conservan lo frío. Cuando ustedes ponen por ahí bebidas y le ponen hielo, conservan lo frío a pesar de que externamente haga calor. Entonces ese también es muy utilizado, el famoso poliestireno. Los nylons, también llamados poliamidas, son uno de los polímeros más comunes usados como fibra. En todo momento encontramos nylon en nuestra ropa, pero también en otros lugares en forma de termoplástico. El verdadero éxito del nylon vino primeramente con su empleo para la confección de medias femeninas alrededor de 1940, ¿sí? Ya iniciada ahí por la Segunda Guerra Mundial. Fue un gran suceso, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque al año siguiente los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y el nylon fue necesario para hacer material de guerra. Es decir, lo usaron con fines bélicos y ya casi no lo podían conseguir, ¿sí? Como cuerdas y paracaídas también se usó en cepillos de dientes con cerdas de nylon. Entonces ahí está la estructura de los nylons. Se hace ropa, se hace cepillos, y sobre todo los dientecitos, los que a fin de cuentas terminan peinando o dando forma al cabello, pues son de nylons. Vamos a pasar a lo que vienen siendo los termofijos. Hay gran variedad de polímeros termoplásticos, que estos que acabamos de ver, que estamos terminando. La ventaja de estos es que se pueden fundir en repetidas ocasiones sin perder sus propiedades. Es decir, ustedes a lo mejor funden un polietileno, sacan por ahí un cubo, ¿sí?, y a lo mejor por ahí no les sale correctamente, les sale chueco, y ustedes lo vuelven a fundir y no pasa absolutamente nada. En algunas empresas, hablando de la industria, lo que pasa es que sus especificaciones de calidad y sus especificaciones del proceso les dicen: si tu pieza está mal, sí la puedes volver a pasar por el proceso, es decir, a derretir y volver a hacer pieza, no pasa absolutamente nada en repetidas ocasiones, pero con la condición de que una nueva pieza tenga un 80%, 90% de material de reuso y el otro 10% o 20% sea material nuevo, resina nueva. Esas son las condiciones para que no pierdan
no pierdan sus propiedades. Hay algunas otras empresas, según la pieza que estén haciendo, según la naturaleza de su proceso, que utilizan un 50-50. Imaginemos que nosotros nos dedicamos a la elaboración, a lo mejor, de una manija, ¿sí? Ya sea para el automóvil, una manija de esas que sube y baja el vidrio. Y por X o por Y la manija no sale correctamente, no cumple las especificaciones ni de dimensiones ni de calidad. Entonces ustedes la vuelven a fundir y les piden a lo mejor que si van a hacer en gramos, van a hacer 1000 gramos otra vez de manijas, les dicen 900 gramos son del material malo que salió, vuélvanlo a fundir, pero el otro 10% sí o sí tiene que ser material nuevo. Entonces eso depende de empresa a empresa, va cambiando según las especificaciones del cliente, según las especificaciones del proceso y de calidad de cada empresa, según cada empresa, como lo digo. Entonces pasamos a los polímeros termofijos. ¿Por qué les acabo de dar esa explicación? Porque los termofijos no se puede dar eso, no se puede. Aquí dice no toleran ciclos repetidos de calentamiento, ¿sí? Los termofijos, esa es la gran diferencia a los termoplásticos. Los termoplásticos se pueden fundir una y otra vez y estos no, estos sí pierden sus propiedades, ¿sí? Ahí lo voy a platicar. A diferencia de los termoplásticos, los polímeros termofijos o termoestables no toleran ciclos repetidos de calentamiento. Cuando se calientan de inicio se suavizan y fluyen de modo que se pueden moldear, pero las temperaturas elevadas también producen una reacción química que endurece el material y lo convierte en un sólido que no se puede fundir. Si se les vuelve a calentar, los polímeros termofijos o termoestables se degradan y carbonizan en vez de suavizarse. Poliéster, entonces estamos hablando de ropa. Imaginen que ustedes tienen una prenda de ropa, la pasan con la plancha y se suaviza, ¿sí? Con su plancha después de haberla lavado. ¿Qué pasa si ustedes dejan la plancha por mucho tiempo en una zona? Se va a calentar, sí, se va a calentar. ¿Y qué va a pasar? Se va a carbonizar y se va a desaparecer prácticamente, se va a descomponer. Es lo que pasa con los termofijos, con los termoestables. Sí, con este ejemplo pues te estoy dando un ejemplo, vaya la redundancia, más sencillo de las propiedades de los termofijos o termoestables. Eso tienen que si ustedes los calientan a temperaturas muy elevadas, es el caso de la ropa. Si ustedes con la plancha la dejan mucho tiempo ahí, en vez de derretirse, no, simplemente se carboniza y se descompone, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los poliésteres. Es una fibra sintética de poliéster que se utiliza principalmente en la industria textil. Entonces es un tipo de polímero termoestable. Los poliuretanos son los polímeros, este es muy conocido, son los polímeros mejor conocidos para hacer espumas. Si en este momento usted está sentado en una silla tapizada, el almohadón está hecho probablemente una espuma de poliuretano. Los poliuretanos son más que espumas, excelentes como aislantes térmicos. Por ahí decían, el polímero que más se utiliza es el polietileno, lo que vemos en la primera categoría, que son los termoplásticos. Y dentro de los termoplásticos dijimos, bueno, pues es por ahí están los otros materiales, que son los poliestirenos, que es como un vaso desechable, pero también entra por ahí en la segunda o tercera categoría que se utiliza mucho, los famosos poliuretanos. Son más que espumas, excelentes como aislantes térmicos, ¿sí? Por ahí lo están ubicando por las imágenes. Los poliuretanos componen la única familia más versátil de polímeros que existe. Pueden ser elastómeros y pueden ser pinturas, pueden ser fibras y pueden ser adhesivos, aparecen en todas partes. Aquí está la estructura y aquí está un ejemplo de los famosos poliuretanos. Fíjense, estas esponjas para lavar trastes son poliuretanos. Que es una aplicación de poliuretano para que no se meta el agua, no se meta la humedad. Estos famosos tubos de poliuretano que se utilizan para recubrir tubos de cobre para protegerlos del frío, sobre todo porque el poliuretano lo que tiene es muy buena termicidad. De hecho, pues son muy calientes. Por ejemplo, ese tipo de tubo se utiliza exactamente para cubrir los tubos de cobre. Los pueden conseguir en la ferretería y ustedes pueden ver cómo son por sí solos, pues no son fríos, son al contrario calientes. Entonces esos son los famosos poliuretanos. Un ejemplo real que se utiliza también como poliuretano, como dice ahí, pueden ser espumas, pueden ser pinturas. El poliuretano se adhiere muy bien, sobre todo a los metales, y sobre todo lo protege. En el caso de esta empresa que se dedican a tuberías, esta es una sección nada más, y aquí enseguida va otra sección y forman una tubería donde ¿qué transportan esa tubería? Algunos están hechos para
para trasladar agua, algunos otros están hechos para transportar hidrocarburos, diésel, gasolina. Entonces Emerson hace estas piezas grandes, esta tubería, estas secciones de tubería, y protege por dentro por medio de un adhesivo que es hecho de poliuretano. Protege sus tubos. ¿Para qué? Pues para que no se degraden, para que no se oxiden, para que no se corroban. Esa es la protección que le dan en Emerson. Entonces este es un ejemplo real y ahí les puse algunas imágenes. ¿Qué más? Ustedes han visto también anuncios poliuretano espreado que dicen, no, pues no impermeabilice, sino impermeabilice con poliuretano espreado. Es un sistema de espuma de poliuretano rígida aplicada con aspersión y puede ser utilizado como aislante y sellador de cualquier tipo de superficie. Entonces, además de que sella, muchachos, es térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que por más caliente esté o más enojado esté el sol, va a hacer que el calor no pase hacia abajo del techo. Entonces es una ventaja también este poliuretano. Además de que sella, no se mete el agua, también es térmico y se utiliza mucho hoy por hoy, lo comercializan mucho. Vamos a tener la última categoría de los polímeros, ¿sí? Que son los elastómeros, son los famosos cauchos. Si ustedes se imaginan un caucho y dicen una llanta, ¿cuál es la ventaja de una llanta de un vehículo? Pues que es un material, ¿verdad? Como que se puede estirar, se puede comprimir, y esos son los famosos elastómeros. Se trata de un polímero que presenta un alargamiento elástico extremo si se le sujeta un esfuerzo mecánico relativamente débil. Algunos elastómeros son capaces de estirarse y aún así recuperar su forma original por completo. Vamos a platicar también en la clase, esta sí sería en línea, sobre la propiedad del módulo elástico y el módulo plástico. En este caso, el elastómero tiene un módulo elástico muy alto, ya que si ustedes lo estiran, cualquier elastómero vuelve a su forma original sin deformarse. Para que me entiendan, si ustedes estiran, por ejemplo, un plástico, lo estiran y ya no va a volver a su forma original, sino que a lo mejor en la parte media de esa pieza que estiraron, como que cambió de color, se estiró y ya no regresó a su forma original. Entonces no tienen un módulo elástico muy pequeño. En el caso de los elastómeros tienen un módulo elástico muy alto, ya que ustedes por poner un ejemplo, una liga la estiran sin estirarla mucho y vuelve a su forma original y no pasó absolutamente nada. Entonces esos son los elastómeros, también llamados cauchos. Algunos elastómeros son capaces de estirarse y aún así recuperar su forma original por completo, aunque sus propiedades son muy distintas de las de los termofijos. Tienen una estructura molecular similar a la de estos, pero diferente a la de los termoplásticos, ¿sí? Los elastómeros son polímeros capaces de desarrollar una deformación elástica grande si se les sujeta a esfuerzos relativamente pequeños. Algunos elastómeros presentan extensiones de 500% más y regresan a su forma original. Si una liga ustedes la miden de extremo a extremo, son 5 centímetros. Si ustedes, eso es 100%, si la estiran 5 veces más, es decir 25 centímetros, a lo mejor no se va a romper, a lo mejor no se va a degradar y va a regresar a su forma original. Es lo que está diciendo aquí. El término más frecuente para un elastómero es por supuesto caucho, y ahí tenemos muchos ejemplos. Entonces cuando ustedes vean este tipo de material que parece hule, que parece que se estira y no pasa absolutamente nada, por ejemplo los motores están hechos de muchos cauchos, de muchos productos de este tipo de polímero. Esos son los famosos elastómeros, ¿sale? Bueno, entonces vamos a continuar. Estos son lo que es de los polímeros, son los más utilizados. Hay muchos más, pero estos son los más utilizados. Vamos a continuar con lo que son los materiales orgánicos, recordándoles que los materiales orgánicos son aquellos de origen pues natural, como son vegetal, animal, etcétera. Vamos a tener la madera, ¿sí? Que también es orgánica, es una planta. La madera es una de las materias primas de origen vegetal más explotada por el hombre. Se encuentra en los árboles de tallo leñoso, encontrando su parte más sólida debajo de la corteza del árbol. Se utiliza para fabricar productos de gran utilidad como mesas, sillas y camas, muebles en general, y en tecnología se usa para realizar muchos proyectos. Entonces me voy aquí un poquito más rápido, sobre todo para que el video pues no ocupe muchos minutos. Maderas blandas, vamos a tener, que son las que surgen del álamo, del sauce, del llorón. Fíjense, los famosos llorones donde hay mucho sauce. Acá para la salida a Cuauhtémoc, aquí en la ciudad de Chihuahua, acacia y el pino, ¿verdad? Entonces son fáciles de trabajar y de colores generalmente muy claros. Constituye la materia prima para hacer el papel. Fíjense, maderas blandas. Tenemos maderas duras, son las de los árboles de lento crecimiento y de hoja caduca. Suelen ser aceitosas y se usan en muebles, en construcciones resistentes, en suelos de parque, para algunas herramientas, ¿sí? Son, como dice ahí, maderas duras, nogal,
roble, y pues algunas aplicaciones aquí, ¿verdad? Que es el mango del martillo, pues es hecha de roble, en algunas ocasiones nogal. Maderas resinosas son especialmente resistentes a la humedad, se usan en muebles, en la elaboración de algunos tipos de papel, etcétera. Fíjense, resistentes a la humedad, ¿qué quiere decir esto? Pues que se pueden hacer algunos muebles, por ejemplo los del baño, de repente el agua por X o por Y moja las paredes de esta madera y aguanta un poco más que las maderas convencionales. ¿Cuáles son las maderas resinosas? El cedro y el ciprés. Vamos a tener las maderas finas, el ébano, el abeto, el arce. Se utilizan para aplicaciones artísticas. Por ejemplo, ahí los conocedores, los que son músicos, los que son artistas, saben en este caso que un violín pues es muy caro. Uno, por llamarlo así, el más baratito y no muy bueno, vale 5,000 pesos, y hay violines de 50,000, 100,000 pesos, y ahí hay otros mucho más caros. Entonces el arce precisamente es un árbol fino, su madera es fina y se hacen los violines. El ébano, hay algunos otros objetos de decoración que se hacen con abeto. Entonces estas son las famosas maderas finas. Tenemos maderas prefabricadas, que quiere decir que pues son producto de residuos de otras maderas, ¿sí? Se planchan, se comprimen y se hacen otras maderas. Las ventajas: son más fáciles de trabajar que las naturales, son más económicas que las naturales. Y aquí tenemos, ¿no?, las famosas maderas prefabricadas. Aquí ven ustedes este contorno y por ahí ustedes ya van a saber de qué estamos hablando, ¿no? Sin afán de agraviar, ¿verdad? Sin afán de agraviar, pues las mueblerías donde los muebles son más económicos, pues utilizan este tipo de maderas, ¿no? Maderas más buenas pues son la madera de pino. Obviamente este tipo de maderas pues muchas veces es menos resistente y tienen menos tiempo de vida. Si se les da un uso común, pues son buenas, son fáciles de usar, son económicas, pero como les digo, a la larga, si se les da un uso muy rudo, pues no van a aguantar tanto como una madera más dura, una madera de pino. El papel: una vez que los árboles son talados y llevados a la maderera, la madera se muele hasta quedar en pequeños pedazos que son calentados en un tanque con agua y químicos para producir la pulpa, los trozos separados de la celulosa que hacen el papel, por lo cual el papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de la pulpa de celulosa, ¿sale? Entonces esto es lo que vamos a ver en este video. Hay que continuar con el siguiente video porque ya vamos a empezar con los cerámicos. Muchas gracias y que sigan pasando un buen momento.